queridas vecinas, queridos vecinos, el día de hoy venimos en efecto a hablar de la reforma eléctrica. Quisiéramos platicar del tema del 10 de abril, si saben cuál es ese tema, pero el INE nos ha impedido hablar del tema. No podemos defender a ya saben quién, etcétera. Por eso, y esta asamblea era principalmente, no nos permiten hablar, pero sabemos y confiamos en ustedes. Saben muy bien de qué se trata y es muy importante la fecha. Ya, a lo mejor uno por uno, como podamos, vamos a estar con ustedes para ese tema. Hoy, y de manera muy destacada, quiero hablar de la reforma eléctrica que está en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y Senadores. Lo hacemos así en asambleas con la población, porque a través de los medios de comunicación se ha tergiversado, se miente con mucha, mucha impunidad, se dicen cosas falsas que por eso hoy queremos aclarar que sí tiene la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Lo primero que se propone en la iniciativa es que la electricidad no sea una mercancía, como quedó plasmado en la reforma de Peña Nieto en el 2013. La electricidad no es una mercancía. Se propone que se redacte que la electricidad es un servicio público estratégico para la nación. Sin la electricidad, ¿qué se puede hacer? No podría yo tener este micrófono en sus casas, no se podría hacer muchas cosas, el campo, la industria, la educación, todo es un bien indispensable que no puede quedar a cualquier precio, a cualquier postor, no se puede intercambiar entre particulares como si fuera una mercancía cualquiera. La electricidad en esta iniciativa deja de ser mercancía cualquiera y pasa a ser un servicio público estratégico para la nación. Y si es un servicio público indispensable para toda la nación, entonces debe quedar bajo la rectoría del Estado, no de los privados, no de las empresas privadas, sino del Estado mexicano. Ese es otro gran cambio, porque en la iniciativa de Peña Nieto era desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y dejar solo a las empresas privadas el vendernos la electricidad al precio que ellos quisieran. Y ¿qué dice la iniciativa? No, se para en seco la privatización y se va a respetar los contratos legales que actualmente tenga la iniciativa privada hasta un 46%. Pero vuelvo a enfatizar la idea anterior, el que quede bajo la rectoría del Estado significa que será la Comisión Federal de Electricidad la única que pueda entregar luz a todas partes, sea industria, sea comercio, sea negocios, sea habitaciones, sea campo, a donde sea, solo la CFE entregará la electricidad. ¿Cómo es ahora? Hoy la Constitución le da al Estado la responsabilidad de la transmisión y la distribución de la electricidad. ¿Qué es la transmisión? Bueno, imagínense que esto es una planta de generación eléctrica, genera electricidad, pero para poderla transformar, esta es la energía, pasa a unos cables gigantes que se llama Red Nacional de Transmisión. Esa red está bajo control
de la CFE, y luego hay unos cables, esos que son las líneas de distribución. La Constitución dice que la transmisión y la distribución son facultad del Estado, pero por la puerta de atrás, por la corrupción, los gobiernos anteriores le dieron facilidades a los privados de meterse a la red de transmisión sin pagar lo que cuesta la transmisión y andar distribuyendo a sus mercados, andar distribuyendo la electricidad cuando no le toca a los privados. Entonces hoy en esta iniciativa queda muy claro que la transformación, la transmisión y la distribución, toda la cadena productiva de la electricidad queda bajo responsabilidad del Estado, y el Estado tiene una compañía que es la CFE, a través de la cual se haga esas actividades de la cadena productiva eléctrica. Se quiere en esta iniciativa respetar, digamos, reconocer que la iniciativa privada ha avanzado mucho en el tema de la generación eléctrica. O sea, les dieron contratos desde Carlos Salinas, pasando por Zedillo, Fox y toda esta bola que hemos tenido de presidentes neoliberales en contra de la Constitución. Fueron privatizando la electricidad hasta llegar a un 62% del mercado. Hoy día, del 100% de la electricidad que necesita toda la nación, todo el país de luz, hoy el 60% la ponen los privados y un 40% la CFE. Pero la CFE es una empresa que tiene capacidad instalada para darle electricidad a todo México, no necesita de los privados. ¿Qué se propone en la iniciativa? Para que quede bajo la rectoría del Estado, los privados podrán generar electricidad hasta un 46% y el 54% restante lo dará la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es la gran diferencia entre una empresa privada y una empresa pública? Que la empresa privada, su naturaleza es buscar la máxima ganancia. Entonces invierte y quiere ganar lo más que pueda. En cambio, una empresa del Estado como la CFE, lo que le importa es entregar el servicio público de electricidad a todos los hogares y a todas las actividades que requieran de ese servicio. No interesa el lucro, no interesa ganancia, lo que interesa es sostener a esa empresa, pero para que le entregue la electricidad a la población. La empresa privada busca la ganancia. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar y por qué se cancela? Si hoy les estoy diciendo que hay 60% de electricidad privada y se va a reconocer el 46%, es porque los contratos privados, unos son legales y otros son leoninos, ilegales, que violan la Constitución y violan las propias leyes que ellos hicieron. Nosotros nunca hemos avalado esas reformas neoliberales, pero ni así respetan sus propias leyes. Por ejemplo, hay 3 modalidades de generación privada. Uno se llama productores independientes. Los productores independientes los inventó Carlos Salinas de Gortari cuando él usurpó la presidencia, porque en aquel año yo también participé en la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
y nos acordamos muy bien que arrasó en las urnas, pero impusieron al espurio de Carlos Salinas. Y Carlos Salinas empezó a privatizar, creó la figura de productores independientes. ¿Qué dice la ley para los productores independientes? Que toda la electricidad que generen se le entrega a la Comisión Federal de Electricidad. Eso dice el contrato. Y el contrato dice: tú, productor independiente, te doy permiso de producir 3 megawatts. ¿Pero qué hicieron a lo largo del tiempo? ¿Qué hicieron? Bueno, que no le entregaban toda la electricidad a la CFE, sino que por la puerta de atrás andaban colgándose de la red sin pagar impuestos, sin pagar el derecho de transmisión, y andaban formando un mercado paralelo de electricidad, vendiendo electricidad fuera de la ley. ¿Me explico? Y además, cuando llega Vicente Fox y también Calderón, los panistas, agregaron a la ley del servicio público de electricidad, que así se llamaba antes la ley, le agregaron una frase muy tramposa. Como ya venían generando más electricidad de la que decía su contrato, si usted es un productor independiente y se le dio permiso de producir 3 megawatts, ¿por qué produce 6? ¿Verdad? ¿Qué propone la iniciativa? Que permanezcan los contratos legales con el permiso de electricidad que tienen. Si tiene 3, es de 3. Si es de 4, es de 4. No de 6. No producir más electricidad de la que ampara su permiso. ¿Me explico? Y ahora con esta reforma quedará clarísimo que los productores independientes solo producirán la electricidad que ampara su contrato y que toda se le entregará a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Con eso qué pasa? Pues que se deja ya toda la corrupción que tenían estos permisos de los productores independientes, se acaba con esa corrupción y solo se mantiene la producción independiente legal. Segunda modalidad se llama autoabastecimiento, que como su nombre lo dice, una empresa, una industria, una tienda muy grande puede tener su planta de luz, puede generar su propia electricidad. Incluso nosotros, si yo tuviera recursos para poner en mi casa celdas solares, pues yo preferiría, y se permite a cada quien el autoabastecimiento. Pero ¿qué estaba pasando con los contratos de autoabastecimiento? Pues que los tramposos privados españoles, y hay 2 mexicanos que tenían estos permisos o que los tienen, lo que estaban haciendo, lo que están haciendo todavía hoy, es disfrazar de socios a clientes. Son 239 permisos de autoabastecimiento con 78,000 socios. ¿Qué empresa tiene 78,000 socios? Y cada socio entró a la empresa con $1. Francamente, eso se llama querer tomar el pelo, eso se llama corrupción. ¿Qué hacían estas empresas? Generan electricidad supuestamente para ellos mismos de autoabastecimiento, pero generan excedentes que luego andan vendiendo a clientes, digamos, formando un mercado ilegal de electricidad. ¿Qué propone la iniciativa del presidente? Que permanezcan los permisos de autoabastecimiento, pero que se acabe la simulación de convertir en socios a lo que en realidad son clientes. Eso propone la iniciativa. Y 3,
tercera modalidad que se reconoce en la iniciativa. Peña Nieto hizo la reforma en 2013 y ahí agregó una salvajada imperdonable. Creó un nuevo contrato de generación privada que se le llama de subastas. Las subastas, ¿qué son? Todos sabemos que son las subastas. Al mayor postor, ¿verdad? ¿Quién da más? A ese se le compra la luz. Como si la luz fuera una obra de arte o qué. No, yo puedo vivir sin una obra de arte, pero sin electricidad no puedo vivir. Entonces, ¿qué hizo Peña Nieto? Que las plantas generadoras generan electricidad y la CFE les tiene que comprar la electricidad al precio más alto que pongan ellos mismos. Eso lo reconoció la reforma neoliberal de Peña Nieto. ¿Qué se propone ahora? Que todas las generadoras privadas generen su electricidad y que la CFE le compre la electricidad solo a quien venda la electricidad al precio más bajo. Ahora va a ser al revés. Con Peña Nieto fue al precio más alto, que eso se llama renta. Y hay mucha diferencia, vecinos, vecinas, entre lo que es una ganancia y lo que es una renta. Una ganancia es invertir y ganar, recuperar la inversión y tener una ganancia razonable. Esa sería la ganancia y nadie se espantaría de eso. Pero lo que hicieron aquí, en esta reforma, en estos tipos de contrato de subastas, es recuperar la inversión, tener una ganancia y además la especulación. A eso se le llama renta, ganar lo más que se pueda, dar al precio más alto, y el gobierno está obligado a comprar al precio más alto. ¿Qué se propone? Pues que el gobierno compre al precio más bajo. Eso es lo que se propone. Y luego por último, hay dos cosas más. Para que la electricidad pueda entrar a la red eléctrica nacional, que es como una red troncal que transforma la energía en electricidad, que es maravilloso, que México es el único país en el mundo que tiene un sistema eléctrico como el nuestro y lo controla la CFE. Pero, ¿qué establecía la reforma de Peña Nieto? Que así lo venían haciendo desde Salinas, que para entrar a la red, eso se llama despacho, para entrar a la red, primero entran los privados y al final la CFE. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en el año 2020, que vino la pandemia y a nivel mundial nos decretaron el confinamiento. Fue el gran confinamiento. ¿Qué pasó? Pues que se cerró la industria, el comercio, los restaurantes, los hoteles, todo se cerró y entonces cayó la demanda por electricidad. Se bajó muchísimo la demanda de electricidad. Y como está esta ley que dice que primero entra lo privado y al final lo público, nada más se estuvo vendiendo luz privada. Y la CFE tuvo que parar todas sus plantas con una pérdida para el país enorme. ¿Qué se propone ahora en la iniciativa? Que el despacho, es decir, la entrada a la red sea 46% privada, la más barata, y 54% pública, la más barata. Así y solo así, vecinos, puede bajar la electricidad. Si no se aprueba esta reforma, continúa la privatización, continúa la desaparición de la CFE y por lo tanto continúa esta dinámica de especular,
de no tener sentido ni sentimientos, de que la gente no tiene tanto dinero para pagar la luz al precio que se les dé la gana a los privados. Tiene que haber un control, y ahora el gobierno quiere poner orden, control en este desorden neoliberal con el negocio de la electricidad, que así lo ven los neoliberales. Para nosotros la electricidad no debe ser un negocio, sino un servicio público indispensable. Hasta la persona más pobre tiene derecho a la electricidad. No vamos a parar hasta convencer de que esta iniciativa es indispensable. Y por último, esta iniciativa tiene una parte en referencia al litio y otros metales. Litio, cobre, aluminio y varios más, son como 40 minerales que tiene nuestro subsuelo. Pero hoy el litio es un mineral escaso y un mineral que tiene muy alta demanda en todo el mundo, y que además es indispensable para la transición energética. Dejar atrás la electricidad generada por petróleo o por gas y pasar a otra que sea limpia. El litio se sirve para hacer las pilas de los celulares, para las computadoras, para las turbocinas de los aviones. Sirve para la industria farmacéutica, para la industria aeronáutica, para desarrollar al país. ¿Por qué lo vamos a privatizar? Entonces se queda en esa propuesta, en esa iniciativa de ley, que el litio y otros metales estratégicos sean considerados bienes de la nación, que no estén sujetos a la privatización, sino que el Estado sea quien lleve la rectoría en estos metales. Si no se hace así, ¿qué pasó con el oro, la plata, que México fue en un tiempo el primer productor del mundo? Con todo ese oro, con toda esa plata, México ya estuviera como potencia mundial. ¿Pero qué hicieron los neoliberales con la minería? Pues la privatizaron toda, como toda la minería está privatizada. El 90, si no es que más, se le dio a Canadá. Y unos 4 o 5 empresas son mexicanas, las demás son canadienses. ¿Quién hizo esa salvajada? Atinaron Carlos Salinas y todos sus cómplices a lo largo de 36 años. Hoy queremos salvar estos otros minerales nuevos, y México tiene grandes reservas de litio en Sonora, en Zacatecas, en Baja California y en varias partes del norte del país. Tenemos grandes yacimientos de litio. Con esos, por ejemplo, se podrían hacer acumuladores para guardar la luz eólica, la luz solar, que cuando hay sol se produce y cuando se va el sol ya no. Lo que podría hacerse, que es lo que está haciendo, por ejemplo, actualmente la Secretaría de Energía, en las comunidades alejadas que no tienen luz, están a más de 5 kilómetros de donde están las torres de transmisión. ¿Qué están haciendo ahorita? Les llevan a las comunidades muy alejadas, casa por casa, les ponen un panel solar y les dan una pila que se recarga con la luz que crean en el día, para que tengan luz las 24 horas en forma gratuita, porque son comunidades, la mayoría, muy pobres. Eso están haciendo, pero ahora viene la iniciativa que eso sea facultad del Estado
y no de los privados. Ustedes, si fueran diputadas o diputados, ¿aprobarían la reforma propuesta? Bueno, ustedes eligieron a los diputados, a las diputadas aquí, y ustedes mandan. En una democracia es el pueblo el que manda. Ustedes votaron, bueno, sé que ustedes no, ustedes votaron por nosotros, pero ya ven que pusieron a otras que quién sabe dónde están y quién sean, no las conocemos, pero son diputadas y les toca votar. ¿Qué hay que hacer? Obligar a que los diputados voten a favor de esa reforma, porque es indispensable para la nación y que solo así se podría controlar el precio de la electricidad. De otro modo, los privados no se van a tentar el corazón a decir, a ver, aquí mi compañero no tiene con qué pagar, entonces le bajo el precio. No, ellos buscan el lucro, buscan la especulación, el enriquecimiento a costa de lo que sea, y no lo vamos a permitir. Por eso se está proponiendo esta reforma. Vecinas y vecinos, la reforma eléctrica es sumamente importante para ustedes y para toda la población y todas las actividades que se desarrollan en nuestro país. Apoyemos esta iniciativa en sus redes, en sus teléfonos, como puedan, hagan una labor y digan que están a favor de la reforma propuesta por ya saben quién, que no me deja ni mencionar el nombre, porque el INE me lo prohíbe. Entonces, bueno, ya ustedes saben que es quién lo propone. Ayuden a difundir. Ustedes sí pueden. A nosotros nos lo prohíben, pero ustedes sí pueden hacer difusión a favor de la reforma eléctrica. Ayuden a nuestro país, ayúdense a ustedes mismos para tirar al basurero de la historia esa reforma energética de Peña Nieto que legalizó toda la privatización desde Salinas hasta Peña Nieto, la legalizó. Ahora de lo que se trata es de sí reconocer a los privados en una economía mixta, pero solo en los contratos legales, solo la generación legal, no la ilegal, y que la electricidad pues no sea una mercancía, sino un bien indispensable, público, para toda la nación. Pues este era el mensaje. Queremos decirles otras cosas, pero solo les diríamos que estamos muy preocupadas por lo que pasa en esta alcaldía. Hay un desgobierno, no hay gobierno, hay desgobierno, un descontrol, unas tarugadas por todos lados. Es una lástima que no estén a la altura de ustedes, que los que la espuria y los que la acompañan no estén a la... ¿Para qué querían estar en la alcaldía? ¿Para qué? Ahí se va a trabajar, o a lo mejor pensaron que era puro saqueo, porque nada más están dedicados a ver dónde hay dinero y manda al hermanito. ¿Dónde hay otro dinero? Manda a la otra hermanita. Y la familia saqueando los recursos de la alcaldía, que son de ustedes. Son 3.200 millones cada año, más de 10.000 millones de pesos que son de ustedes. Tenemos que hacer algo para que los saqueadores, la saqueadora que llegó, no pueda seguir violando la Constitución, violando la ley, un día sí y el otro también. Los gobiernos están obligados a cumplir estrictamente con la ley, y los servidores públicos están para servir al pueblo, no para servirse de él, no para burlarse de él, y necesitamos hacer algo. Ustedes tienen el poder. ¿Cuál es el poder que tiene el pueblo? Que son mayoría, que son millones, que pueden ustedes exigir sus derechos, pueden demandar, pueden hacer muchas cosas. Si lo hago yo, van a creer que es otro el tema, y no. Estamos realmente preocupados
porque la población necesita atención, que se arreglen las escuelas, que haya centros de salud, que aquí puedan jugar todos los niños, no nada más los que les pagan en la alcaldía miles y miles de pesos al mes, etcétera, etcétera. Que barran las calles, que pinten las casas, que arreglen las unidades habitacionales, que le den apoyo a todas las madres, jefas de familia, que se le atienda con cariño, con amor, los sentimientos de los adultos mayores que están pasando por la pandemia y por muchos problemas. El Estado, el gobierno tiene que ocuparse de la población. Para eso se le da el dinero, no para andar comprándose un reloj de diamantes, ni para andar en camionetones que quién sabe dónde lo sacará, etcétera, etcétera. Vecinas y vecinos, vecinas y vecinos, vamos a luchar, vamos a trabajar, tenemos dignidad, tenemos todo para, con la frente en alto, luchar por los derechos de la población. Eso nos ha caracterizado siempre y lo vamos a seguir haciendo. ¡Que viva la alcaldía Cuauhtémoc sin la corrupta! ¡Que viva la población de la alcaldía Cuauhtémoc! ¡Viva quien propuso la reforma eléctrica! Que no puedo decir su nombre. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí me quedo. Hay pruebas COVID gratuitas.